Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Damos la más cordial bienvenida a su programa Reacciones Televisión, un producto del colectivo de comunicaciones Plano Sur para tratar temas de coyuntura, de interés mundial, nacional y local, sobre los que, digamos, estaremos profundizando en cada uno de los segmentos a los que hoy les invitamos tan alegremente. Bueno, Susana, bienvenida a esta nueva edición de Reacciones Televisión. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también a Miguel Campos, nuestro invitado del día de hoy, por acompañarnos. Efectivamente, pues hoy tendremos como tema principal la crisis europea y mundial, a propósito pues de la crisis del capitalismo. O sea, efectivamente tiene que empezar a hablarse de este tema, puesto que lo que hoy se hace evidente en países como España, por ejemplo, pues da cuenta realmente de una crisis y de una decadencia del mismo. Bueno, Miguel Campos, bienvenido. Él es español, ciudadano español, actualmente vive en Venezuela. Cuéntanos, Miguel, entonces un poco pues como sobre la perspectiva que tienes respecto a esta crisis pues del capitalismo. ¿Por qué hablar de crisis del capitalismo hoy y qué es lo que la compone? Bueno, en primer lugar, buenas noches, ¿no? Y gracias por la invitación. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que se cumplen poco más de 20 años desde lo que fue la crisis, ¿no?, de los países estalinistas. En aquel momento se lanzó una campaña internacional muy fuerte, ¿no?, planteando pues básicamente dos ideas, ¿no? Una, que las ideas del socialismo, la posibilidad de construir un modelo alternativo al capitalismo había fracasado, ¿no? Y por otro lado, la idea de que el capitalismo era un sistema que funcionaba, ¿no? En esa época incluso dirigentes de organizaciones de izquierda repetían, como por ejemplo Felipe González en el Estado español, que el capitalismo era el menos malo de los sistemas posibles, que se trataba de mejorar este sistema y demás, ¿no? Y durante los últimos 20 años lo que hemos vivido ha sido esta ofensiva, incluso con ideas que hoy pueden parecer absurdas, pero que en aquel momento no las planteaba ningún loco, sino que las planteaban, pues el Fondo Monetario Internacional, instituciones que en teoría eran muy respetadas, ¿no? Gente que era presentada como grandes estudiosos del tema, pues planteando ideas como que el capitalismo había superado sus crisis, que nunca más habría una crisis del sistema, ¿no? Que mediante lo que se llamaba el nuevo paradigma económico, pues había encontrado la manera de poder garantizar un desarrollo prolongado, ¿no? De hecho, se hablaba de décadas de desarrollo capitalista, de crecimiento. Claro, hoy todas estas ideas parecerían un mal chiste, ¿no? un mal cuento, pero es la realidad. Lo que estamos, en lugar de todo ese panorama que nos habían pintado, lo que estamos teniendo es la crisis más profunda del sistema capitalista desde los años 30, ¿no? Desde la crisis de 1929, en algunos aspectos incluso la destrucción de fuerzas productivas, el crecimiento del desempleo, ¿no? Y incluso el grado de internacionalización de la crisis alcanza en toda una serie de aspectos incluso niveles superiores, ¿no?, a la de la crisis del 29. Entonces realmente este es el escenario con el que nos estamos encontrando, y claro, eso está provocando en todo el mundo pues un cuestionamiento de ver cuáles son las causas de esta crisis y sobre todo cómo se puede salir de ella y cómo responder pues a lo que estamos viendo, ¿no? Cierres masivos de empresas, destrucción, índices de desempleo en países supuestamente avanzados como los Estados Unidos o el propio Estado español, que alcanzan, más allá de los datos oficiales, en la práctica se habla de hasta un 20, un 25% de desempleo, ¿no? Entonces, pues esa es la situación real que vive el sistema a nivel mundial. Bueno, Miguel, asistimos, digamos, al derrumbe de las economías, primero en Grecia, España, el Reino Unido, Portugal, y todo, digamos, se ha venido cayendo como en efecto dominó, ¿cierto? Digamos que
Un poquito ya adelantándonos a muchas cosas, ¿cuál empezaría a vislumbrarse como la salida de esa crisis? O más o menos cómo se puede leer ese contexto, ¿cierto? Porque obviamente hablamos de crisis, pero la crisis no, digamos, no se acaba en sí misma, ¿cierto? Hay unos ciclos. ¿Cuáles serían como esos ciclos ahí que se pueden leer en ese contexto? Sí, bueno, la primera idea yo creo que es comprender que realmente, y nos lo está demostrando la práctica, bajo el capitalismo, pues la salida que hay a la crisis solo puede ser sobre la base de someter a los trabajadores, a la juventud, a los campesinos, bueno, al pueblo en definitiva, a unas condiciones de vida intolerables, ¿no? Es decir, los planes que hoy se están presentando en Estados Unidos, en Europa, para intentar, o dicen ellos que intentar salir de esta crisis, realmente pues son los mismos planes que en un determinado momento se plantearon en América Latina, con los efectos que todos conocemos. Es decir, lo que provocaron fue pues la expulsión del sistema productivo, ¿no?, de millones de personas, la exclusión social, índices de pobreza, de un montón de lacras sociales, bueno, que todavía hoy no se han superado las consecuencias, y esas son las mismas recetas que hoy se están planteando, ¿no? Es decir, destrucción masiva de puestos de trabajo, precarización de las condiciones de empleo, reformas laborales donde, bueno, pues lo que se hace es aumentar la tercerización, hacer trabajar más horas, ¿no?, y por menos salario, en definitiva, a los trabajadores, reducción, ¿no?, por supuesto, de todos los gastos sociales, privatización de la educación pública, trabas en el acceso a la propia educación pública de cada vez mayor porcentaje de la población. Bueno, eso es lo único que en estos momentos puede ofrecer el capitalismo, e incluso con esas recetas no están consiguiendo salir de la crisis, ¿no? El dato, cuando estalló la crisis, en un primer momento hubo representantes del capitalismo, ¿no?, como Obama en Estados Unidos, ¿no?, que creo que dentro de poco va a venir a visitarles a ustedes aquí a predicar las virtudes de su política y demás, ¿no?, a ilustrar al presidente Santos, ¿no?, sobre cuál es el camino para resolver los problemas del capitalismo, que bueno, parece que no lo está consiguiendo mucho en Estados Unidos, o el propio Sarkozy en Francia, que llegaron a hablar de que, bueno, pues esta crisis era una oportunidad para los peores rasgos del capitalismo poder regularlos, que bueno, de lo malo había que sacar conclusiones positivas, como la necesidad de una mayor regulación del capitalismo, de un mayor control sobre los capitales especulativos, ¿no? Han pasado 4 años desde ese inicio de la crisis y es un buen momento para hacer balance de qué ha ocurrido con esas medidas, porque realmente lo que se hizo fue, entre los distintos planes de rescate, ¿no?, los primeros que empezaron en Estados Unidos a los bancos estadounidenses, luego los que se han hecho, los sucesivos planes que se han hecho en Europa, se ha gastado más de 1/3 del Producto Interior Bruto Mundial, que se dice pronto, en inyectar dinero a esas economías. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, hace poco distintos analistas burgueses capitalistas echaban las manos a la cabeza porque lo que se ha hecho con todo ese dinero no es, como incluso en otros momentos del capitalismo mejor o peor se intentaba hacer, que era inyectarlos en el sector productivo, bueno, ver si hacemos planes de obras públicas o alguna de esas empresas o de esos bancos que han colapsado lo nacionalizamos y esto por lo menos sirve para generar el empleo, reactivar la economía y por supuesto luego volver a devolverlo, ¿no?, a los capitalistas, que era lo que ellos hacían, sino que lo que se ha hecho en este caso es que ese dinero se le ha entregado a los bancos y lo que han hecho con él ha sido volver a meterlo en lo que se llama la economía de casino, es decir, dedicarlo nuevamente a la especulación, ¿no? Y bueno, y los efectos son, tanto es así que bueno, ha habido estudios de cómo los bancos europeos, por ejemplo, lo que han hecho con el dinero que les han aportado a intereses, bueno, del 1%, ¿no?, los propios estados, es no destinarlos a la inversión productiva, sino destinarlos a comprar más deuda de los estados para especular con esa deuda. Es decir, es el gran saqueo de los recursos públicos y un saqueo generalizado, ¿no? De hecho, este factor, el factor de los capitales especulativos y del capital financiero, es uno de estos elementos que decía que yo creo que son peores y está siendo una dificultad, ¿no?, que tiene el sistema para poder salir de la crisis, ¿no? Es decir, tú en estos momentos, la crisis de la deuda soberana en todos los países, por ejemplo, en Europa es una cosa evidente, ¿no?, lo hemos visto con Grecia, pero es algo generalizado. De hecho, se habla de que varios estados de Estados Unidos, ¿no?, como California, por ejemplo, que realmente en Producto Interior Bruto sería como uno de los países más ricos del mundo, podrían estar también al borde de una situación de impago. De hecho, en agosto estuvo Estados Unidos al borde del default, ¿no? Era algo impensable en otros momentos históricos, ¿no? De hecho, si fuese cualquier otro país y no fuese Estados Unidos, con el poder que tiene a todos los niveles, pues estaríamos hablando de un país que, bueno, pues estaría en todas las condiciones para que el FMI le aplicase uno de esos planes salvajes que suele aplicar, ¿no?
Y de hecho es lo que está haciendo Obama a una vía más limitada, pero una vez que bueno, lo consensuaron con los republicanos, y lo que hay es un plan de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, y eso es lo que explica en gran parte pues las reacciones sociales que se están produciendo en Estados Unidos y en otros países. Miguel, pero hablemos precisamente pues como muy sencillamente para nuestros televidentes, ¿cómo afecta esto realmente a la gente? ¿Cómo afecta a la clase trabajadora en su diario vivir, en su cotidiano? Por ejemplo, en España es muy grave, por ejemplo, la falta de pago de algunas hipotecas, que a muchas personas está dejando sin un techo, ¿sí? Y eso se está convirtiendo realmente como en un problema ya que está creciendo, que se masifica a una velocidad pues muy rápida, ¿sí? Entonces, ¿cómo afecta esto? O sea, cuando se empieza a sentir la crisis, el hogar, ¿qué siente pues el trabajador en su cotidiano? Bueno, imagínate, ¿no? Tú lo has dicho, en el Estado español en estos momentos se habla de más de un 20% de desempleo y de 1,5 millones de hogares donde nadie tiene trabajo en estos momentos, ¿no? Claro, eso implica unas consecuencias sociales tremendas. Además, ya esta crisis lleva un tiempo prolongándose, ¿no? Eso significa que toda una serie de colchones o de paliativos, digamos, ¿no? Que fruto de la lucha de los trabajadores han ido generando durante años, como un subsidio de desempleo, ¿no? Cuando te quedas desempleado, bueno, pues un subsidio que cobras durante toda una serie de meses, se están agotando, ¿no? Y lo que se está produciendo es un drama social, un drama que, bueno, en diferentes actos, donde primero pues los sectores que más lo están sufriendo en estos momentos de una manera muy especial son los jóvenes y los trabajadores inmigrantes, que también fueron los que fueron incorporados al mercado laboral en unas condiciones peores, con salarios más bajos, muchas veces con contratos temporales, y son los primeros sectores que con la crisis, bueno, pues los empresarios votaron de las empresas. Muchos de estos sectores ahora se están enfrentando a tener que no poder pagar las hipotecas que habían contraído. Ha habido casos, ¿no?, de gente pues que ha tenido que entregar las llaves de los apartamentos. Recientemente salió una sentencia que fue toda una batalla, ¿no?, en el Estado español, donde la sentencia lo que declaraba es que una persona que entregó su apartamento, con eso, digamos, no tenía que seguir pagando la deuda, porque incluso lo que querían los bancos, y presionaron duramente para eso, bueno, y en otros casos se ha llevado eso a cabo. Es decir, lo importante de esta sentencia, lo que intentan las organizaciones de gente a la que quieren desalojar y demás, es que eso siente jurisprudencia, ¿no? Porque ya el colmo es que, bueno, además de que entregas tu casa, la deuda que tienes contraída con el banco tienes que seguir pagándola, ¿no? Otro de los fenómenos que se daba es, por ejemplo, cuando se habló del colapso de varios bancos, pues la contradicción, ¿no?, de que si un banco colapsa, el Estado no te garantiza necesariamente los ahorros, bueno, depende, ¿no?, del tope que le pongan, pero si un banco colapsa, otro de los bancos acreedores es el que se encarga de seguir cobrando las hipotecas a la gente que debe esas hipotecas. Bueno, el resultado está siendo, ya digo, ¿no?, un drama social, bueno, pues a todos los niveles. De hecho, bueno, ahora hablaremos, ¿no?, de lo que es el movimiento de los indignados, pero una de las acciones del movimiento de los indignados ha sido ocupar varios hoteles. Recientemente había un caso de una mujer de pues prácticamente 70 años que se quedaba en la calle y, bueno, sin su casa, imagínate, ¿no?, en esa edad donde no puedes trabajar, era arrojarla directamente a la indigencia, ¿no? Como lo hemos explicado muchas veces, ¿no?, durante mucho tiempo se ha acusado, ¿no?, a los que defendemos las ideas del socialismo de que no, pues el socialismo es quitarle a la gente su propiedad, quitarle su carro, quitarle su casa, y realmente no tiene nada que ver con eso, pero el capitalismo sí que le quita a la gente su carro, su casa. Si tú no puedes pagar al banco, pues no hay ningún tipo de clemencia, ¿no? Te quitan, bueno, pues la casa que has estado pagando durante años o el carro, los bienes que son de tu propiedad, ¿no? Bueno, en el propio Estados Unidos, si alguien tiene la oportunidad de ver la película de Michael Moore, ¿no?, El capitalismo, una historia de amor, pues ahí se ve el drama, ¿no?, de muchas familias que son desalojadas de sus viviendas en condiciones dramáticas. Bueno, hay el caso de una persona que no es solo desalojada, sino que se da la humillación de que el mismo banco que lo desaloja le da un pequeño pago para que él mismo retire sus bienes, se deshaga de ellos, deje limpia la casa, y la persona no le queda más remedio que aceptar ese pago para por lo menos tener a dónde llevarse a su familia a corto plazo, ¿no?, que es el colmo de la humillación, que todo lo que es, bueno, pues los recuerdos, las cosas que has ido acumulando en tu vivienda durante toda una vida, pues tengas tú mismo que deshacerte de ellas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está pasando en estos momentos, y ese es el futuro, ¿no?, que está ofreciendo el capitalismo pues a millones de personas. Muy bien, Miguel, vamos a invitar a usted, a Susana y a los televidentes a una pequeña pausa, pero antes le quiero hacer una preguntita antes de irnos a esta pausa comercial, y es
el asunto de los Occupies de Wall Street y todo lo que tiene que ver con el movimiento de indignados. Pero dejémosla ahí en stand-by para que vayamos a una breve pausa, ya regresamos. Esto es Reacciones Televisión. Ya regresamos. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Continuamos. Sé plural como el universo. Continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Y continuamos con Reacciones, la sociedad en movimiento, hoy hablando de la crisis europea y la crisis mundial del capitalismo. Bueno, Miguel, mandamos a la pequeña pausa, digamos, dejando en stand-by el tema de los indignados y el tema de los occupies en Wall Street. Bueno, ¿qué hay que decir sobre, digamos, esos dos fenómenos? Bueno, yo creo que es uno de los más significativos, ¿no? Porque durante muchos años nos han presentado un poco la imagen, ¿no?, del pueblo de los Estados Unidos y de la clase trabajadora y de la juventud de los Estados Unidos como unos privilegiados, como una juventud que, bueno, que se limitaba era a sacar la banderita apoyando las invasiones que hacía el gobierno de los Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? Y realmente la realidad es muy diferente, ¿no? Aparte de que hay una larga trayectoria de lucha, ¿no?, y en los propios, bueno, desde la lucha por los derechos civiles en los años 60 hasta la oposición a la propia guerra de Irak y demás, pero en este caso yo creo que eso ya es evidente, ¿no?, porque tú lo que has tenido efectivamente es, bueno, primero el movimiento que más ha llamado la atención, que es Ocupa Wall Street, además en un punto neurálgico del capitalismo, ¿no?, probablemente en el principal símbolo, ¿no?, del sistema a nivel mundial, pero además ese movimiento ya venía preparado pues por toda una serie de movilizaciones que hemos visto a lo largo de los últimos años, ¿no? Es decir, desde la movilización de los inmigrantes, ¿no?, la histórica huelga general de los trabajadores inmigrantes, hasta las propias movilizaciones de jóvenes contra la guerra de Irak, donde se planteó por primera vez en mucho tiempo en los Estados Unidos una huelga general en varias de las universidades, ¿no?, en varios centros educativos. Y yo creo que ya la culminación, bueno, luego por supuesto un movimiento muy importante como fue toda la lucha obrera que hubo en Wisconsin, ¿no?, donde hubo un proceso de organización desde las bases, ¿no?, la ocupación del Capitolio de Wisconsin. Sabéis, bueno, Wisconsin es un departamento gobernado además por un gobernador no solo del Partido Republicano, sino además del sector más derechista del Partido Republicano, el Tea Party, donde aprobaron toda una serie de planes, bueno, de ataque a los trabajadores, ¿no? Y bueno, lo que hubo fue una resistencia masiva de los trabajadores, en primer lugar del sector público, pero eso se convirtió en un símbolo en todo el país. Ocuparon el Capitolio, se celebraron asambleas populares, asambleas de trabajadores, ¿no?, en pleno corazón de los Estados Unidos. Hubo marchas de solidaridad por todo el país. Finalmente,
consiguieron solo algunos de sus objetivos, ¿no? Y no se consiguió echar para atrás todo el plan, pero sí quedó como un símbolo muy importante de la clase obrera y sobre todo le dio confianza, ¿no? Marcó el camino, es decir, le sirvió un poco de ejemplo para otros sectores, ¿no? Y finalmente el movimiento de Ocupa Wall Street yo creo que solo se puede entender si tienes en cuenta todos estos antecedentes y esta situación de crisis que hemos vivido. Es decir, lo que ocurre en un primer momento es que un sector de los más golpeados en este momento, que es el sector de la juventud, es el primero que empieza, ¿no? Ocupando Wall Street y planteando esta idea de que no tenemos futuro, ¿no? Es decir, nos estamos preparando en la universidad, nos estamos preparando en los centros de educación secundaria, pero ¿para qué? Si cuando salimos de ahí el futuro que ofrece el capitalismo es, bueno, el desempleo, si se aplicasen en Estados Unidos los mismos datos o los mismos criterios que en otros países capitalistas, estaríamos hablando no de un 10% de desempleo, que es el dato oficial que se da, sino prácticamente de un 20%, de un 15 o un 20% de desempleo en estos momentos, ¿no? Algo desconocido desde los años 30 en los Estados Unidos, ¿no? A esto se une el que muchos de esos jóvenes, los pocos que consiguen empleo, pues es en unas condiciones completamente precarias que no tienen nada que ver con lo que esperaban, ¿no? Es muy significativo el eslogan o la consigna o el nombre que acompañó a Ocupa Wall Street, que es Somos el 99%, que refleja muy bien la realidad de lo que es hoy el capitalismo en todo el mundo, ¿no? Es decir, los que estamos sufriendo las consecuencias de la crisis somos el 99% de la población y los que se están obteniendo beneficios de ella es el 1%, porque hay gente que está obteniendo beneficios de esta crisis. Es decir, la plusvalía y los beneficios de las grandes empresas y de las grandes corporaciones se han recuperado ya con esta crisis, bueno, y en realidad nunca pasaron de caer un poco, es decir, nunca han perdido dinero, sino que lo que han hecho ha sido en todo caso ganar algo menos que en el pasado y ahora ya están volviendo a ganar lo mismo, pero esa no es la situación para ese 99%, ¿no? Claro, la propia toma, como también ocurrió en España, la propia toma de Wall Street y el intento de reprimir esa movilización y desalojarla, lo que hizo fue movilizar una buena parte del malestar acumulado en la sociedad. Y uno de los aspectos más interesantes del movimiento Ocupa Wall Street es, en primer lugar, la extensión, ¿no? La huelga que se han declarado en muchas universidades del país. Hay varias universidades que estuvieron paralizadas, ¿no? Y centros de secundaria. Y luego otro aspecto muy importante es cómo se ha trasladado al movimiento obrero. Ha sido quizá el país donde la sintonía entre la movilización de los estudiantes y la de los trabajadores ha llegado más lejos, hasta el punto de que en la ciudad de Oakland, que es una ciudad de las más industriales del país, se paralizó el puerto, ¿no? De Oakland, que es uno de los principales, por la acción de los trabajadores junto con los estudiantes, ¿no? Eso incluso ha provocado un proceso donde esto se ha expresado incluso en la base de los sindicatos de los Estados Unidos, que por desgracia se habían convertido en un pilar de la estabilidad capitalista y hoy se ven desafiados. Es decir, por un lado, un sector de los dirigentes sindicales han tenido que incluso apoyar el movimiento, claro, apoyarlo un poco desde fuera, pero ahora ese movimiento se ha trasladado al interior de los propios sindicatos. De hecho, se convocó una huelga general en varios de los puertos, siguiendo el ejemplo de Oakland, que los sindicatos no apoyaron, pero que en varios de esos puertos sí los mismos trabajadores se pusieron en huelga, también en un fenómeno que por lo menos en la última etapa es bastante nuevo en los Estados Unidos. En el fondo todo eso lo que refleja es que hay un gran malestar acumulado en la sociedad que lo que busca es expresarse, ¿no? Es como la lava de un volcán que, bueno, que en estos momentos está empezando a entrar en erupción, ¿no? En distintos países. Bueno, y con los indignados de España y todo lo que se ha venido viviendo también en Europa. Bueno, pues es un proceso, yo creo que bastante similar en sus orígenes, ¿no? Fíjate, en España, bueno, había gente que hablaba desde hace años de que había una reacción, de que se hablaba de la juventud española, se decía que eran pues una juventud que no le interesaba nada, que lo único que le interesaba era beber o la generación del botellón, etcétera, ¿no? Que se dedicaban pues a tomar en las plazas y todo esto y que no les interesaba nada. Y fíjate cómo nosotros explicábamos, ¿no? El marxismo precisamente lo que te permite es analizar lo que existe bajo la superficie y analizar las contradicciones reales de la sociedad para de ahí determinar qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y una de las cosas que era evidente es que la situación política que había y económica que había en el Estado español, en Grecia, en Italia, en Francia, bueno, en toda Europa, porque eso llega también a Alemania y a los países del norte de Europa, era una situación, eso, de deterioro constante de las condiciones de vida. Incluso el boom económico que antecedió a esta crisis fue un boom económico basado
en el incremento de la explotación de los jóvenes, de los trabajadores, en los recortes también de toda una serie de derechos sociales. Es decir, alguna analista burgués decía que era un boom sin alegría. Podríamos decir que era un boom con bastante cabreo, más bien, ¿no? Con bastante molestia, ¿no? Y ahora eso se está expresando, porque después de ese boom lo que hemos tenido es una crisis donde, una vez más, los que pagan los platos rotos son los más pobres. Claro, la consecuencia de todo eso, pues el momento de los indignados empieza un poco también con ese sector de la juventud, particularmente la juventud universitaria, ¿no? Al que se le había prometido que iban a, bueno, la generación más preparada de la historia del país, la generación más formada, pues vais a ser el relevo, vais a ser los que gestionéis el país, y hoy con lo que se encuentra es que pues sois los que o estáis desempleados o tienen que trabajar pues en empleo precario y demás. Eso ha provocado un gran shock, e incluso sectores pues que al principio no pertenecían a la clase obrera, incluso sectores de clase media, ¿no? Sectores incluso de clase media alta participaron, ¿no? en esa movilización. Luego otro elemento, como en el caso de Estados Unidos, que le dio un carácter más masivo a la movilización, es que una vez que esta movilización se desarrolla más, coincidiendo con la coyuntura electoral y también con una vertiente que es muy importante también en todas estas movilizaciones, que es el cuestionamiento a la democracia capitalista, ¿no? La democracia, bueno, lo llaman la democracia representativa, pero en el fondo es la democracia burguesa, la democracia capitalista, en el sentido, bueno, de un régimen pues donde se está viendo de una manera muy evidente algo que había dicho Marx hace mucho tiempo, ¿no? Que es que los gobiernos son los consejos de administración del capital. Hoy es tan evidente que ni siquiera lo disimulan, ¿no? ¿Quién es el presidente en Grecia? Bueno, pues un tipo que fue presidente del FMI. ¿Quién es el presidente? Bueno, ¿quién era el presidente en Italia? Berlusconi. ¿Y quién lo ha sustituido? Monti, que es otro destacado burgués. Ellos hablan de gobiernos de técnicos, pero no son técnicos. Lo que son es, bueno, grandes empresarios, grandes gerentes de las principales multinacionales. Eso que en otros momentos estaba oculto, hoy es evidente para todo el mundo, y sobre todo es evidente en las políticas que hacen esos gobiernos, ¿no? Entonces, claro, eso lo que ocasiona es un gran malestar social que empieza expresándose en esta movilización, y en que en un determinado momento esos jóvenes plantean, bueno, pues nos da igual que sea la jornada electoral, porque bueno, en el fondo no nos sentimos representados en estas elecciones, los partidos que compiten, por desgracia, o por lo menos los grandes partidos, ¿no? Quizá con la salvedad a lo mejor de Izquierda Unida, que es, bueno, pues un poco la única que está un poco más apegada, ¿no? Por lo menos en cierta medida, ¿no? Las reivindicaciones que han surgido en esta movilización, pero los grandes partidos están al margen y deciden quedarse en esa plaza. Cuando se intenta desalojar a esos jóvenes, la gran sorpresa que se lleva bueno, pues los responsables, ¿no?, de esta medida, es que familias enteras y sectores, la clase trabajadora, centenares de miles de personas se movilizan porque simpatizan con este movimiento, o sea, se sienten representados en lo que muchos de esos jóvenes estaban planteando, ¿no? Y ahí ya el movimiento adquiere pues un desarrollo donde ya se incorporan otros sectores, y hoy es un movimiento, bueno, que recoja un sector de jóvenes, pero donde también participan pues muchos trabajadores, y un movimiento además que en sus consignas ha ido avanzando, ¿no? Se habla mucho de, no, es un movimiento apolítico. Hay sectores dentro del movimiento 15M que plantean el apoliticismo, pero también hay muchos sectores que, bueno, tú estás en una marcha y ves pues a gente con banderas republicanas, bueno, las consignas centrales, esta no es una crisis, es el sistema, que la crisis la paguen los ricos. Bueno, eso son consignas que, bueno, le puedes llamar como quieras, pero el contenido que tienen es un contenido revolucionario, es un contenido anticapitalista, ¿no? Bueno, antes de ir a la siguiente pausa comercial, pues quisiera que después habláramos un poco de América Latina. ¿Qué repercusiones hay? Hemos hablado ya algo sobre Europa, pero también qué influencia tiene, pues, en nuestro contexto. Bueno, esto después de la siguiente pausa que tenemos. Sigan aquí en Reacciones. Recuerden, una creación de Plano Sur Comunicación. Ya regresamos. ¡Vamos!
Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Continuamos. Sé plural como el universo. Continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Bueno, y continuamos entonces hablando sobre la crisis europea y la crisis mundial del capitalismo, pero también entremos un poco pues como en las repercusiones que ha tenido esta crisis en América Latina. Quizás pues ha habido unas constantes históricas también en nuestro contexto, pues que con y sin crisis europea se pueden identificar aquí, en Colombia al menos, pero en otros países, por ejemplo, del sur de nuestra América, ¿cómo se ofrece pues la perspectiva? Bueno, fíjate que es bastante interesante, porque realmente en esa ortodoxia capitalista, o ese mundo al revés, ¿no?, como decía Galeano, de los capitalistas, de lo que se habla en estos momentos es un poco del milagro de Latinoamérica o del crecimiento de Latinoamérica, donde se plantea un poco el discurso de que, fíjate, cuando hay crisis en la Unión Europea o cuando hay crisis en los países, digamos, capitalistas más desarrollados, América Latina está creciendo económicamente. Pero uno, como bien lo dices, recuerda un poco aquello que comentaba antes de ese supuesto crecimiento económico, crecimiento económico real que hubo en Europa, pero que se basaba sobre la explotación de la mayoría de la población. Es decir, son situaciones de crecimiento donde, pues muchas veces la gente se pregunta y dice, si esto es el crecimiento, ¿cómo será cuando venga la crisis, ¿no? Porque si estoy mal en el trabajo, si están atacando la educación pública, etcétera, pues cuando nos venga otro ramalazo de la crisis, pues ya no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Nos agarrarán y nos mandarán a todos a Marte o nos meterán bajo tierra, porque no se sabe muy bien cuál es la salida, ¿no? Pero efectivamente, en primer lugar, en los datos macroeconómicos, digamos, en la mayoría de los países de América Latina ha habido formalmente un crecimiento del Producto Interior Bruto, que es consecuencia, pues fundamentalmente, de que ha habido un cierto boom del precio de las materias primas y sobre todo de las exportaciones a China, ¿no?, que ha sido el gran mercado al que se han intentado sumar pues toda una serie de países, ¿no? El caso de Colombia está intentando ahora, porque se perdió un poco el tren y sobre todo este sector una parte de este giro de Santos es intentar montarse en ese tren. El problema es que yo creo que se está montando en el tren cuando el tren todo indica que está a punto de ralentizarse o quién sabe si de descarrilar, ¿no? Pero además de eso, otro factor ha sido pues el propio crecimiento de los precios petroleros, ¿no?, del oro, ¿no? Pero claro, estos son sectores que no generan el mismo nivel de empleo que generan pues otros sectores como el sector automotriz, el textil, el sector agroalimentario, ¿no? Por otra parte, incluso eso se está agotando. Es decir, en estos momentos el escenario del que están hablando los propios capitalistas, recientemente el FMI planteaba la posibilidad, que era una posibilidad que adelantamos los marxistas cuando se hablaba de recuperación, de que ya todo estaba normal, de brotes verdes en la economía, ¿no? Es la posibilidad de una depresión, es decir, de que lo que tengamos es, después de la recesión tan profunda que tuvimos, este pequeño repunte que realmente no ha servido para nada, porque ha sido un estancamiento más bien, y que ahora lo que venga sea una depresión, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y en el caso de China, pues ya se han dado datos que significan una desaceleración, un 8% tienen previsto para este año de crecimiento, pero que realmente si ese crecimiento bajase a un 5 o a un 6, en los parámetros, digamos, de la economía china, esto sería prácticamente como una recesión. Claro, todo esto suena un poco así teórico, pero eso en la práctica, ¿qué implica? Bueno, pues eso implica que incluso este supuesto crecimiento que ha habido en países como Argentina, como Chile, Perú, la propia Colombia, Brasil, muy destacadamente, ¿no?, que ha sido incluido dentro del grupo de los BRIC, pues haría agua. De hecho, ya ha empezado a caer, por ejemplo, la caída del precio de la soya ya ha tenido un efecto inmediato en la economía argentina. En la caída
de las exportaciones a China, ¿no?, para Brasil, también ha tenido un efecto inmediato, donde Brasil ha tenido que devaluar su moneda, y esto también ha tenido un efecto sobre la economía argentina, porque buena parte de las exportaciones argentinas, sobre todo del sector automotriz, iban hacia Brasil. Es decir, es como un efecto dominó, donde va cayendo una economía tras otra, ¿no? Todavía no han entrado en recesión, pero ya varias empresas han anunciado, por ejemplo, la Fiat en Brasil ha cerrado, ¿no?, varias de sus factorías, ha habido luchas ya sociales importantes. De momento hay todavía un margen que viene del periodo anterior, pero un margen que no está resolviendo ningún problema de la población. Por lo tanto, realmente lo que viene en estos mismos países es la misma realidad. Hoy el capitalismo yo creo que está más internacionalizado que nunca, y es una realidad internacional. Es decir, tú cuando vienes acá y la gente te comenta, bueno, pues cuáles eran las medidas contra las que han luchado ahora los estudiantes, ¿no?, que por suerte, gracias a esa magnífica movilización estudiantil, se ha podido parar, aunque evidentemente van a intentar la burguesía meterla por otro lado. Por eso el movimiento tiene que seguir manteniéndose vigilante, pero su esencia era muy parecida al plan Bolonia que se ha planteado en Italia, al mismo ataque que había en Chile. Es decir, en unos países ya están más avanzados, en Chile había llegado ya muy lejos la privatización de la educación, en otros menos, pero la tendencia es la misma en todos los lugares, porque responde a una dinámica general del sistema, que es pues un sistema que no puede garantizar unas condiciones de vida dignas para las masas. Es decir, todo esto, que por ejemplo es un discurso que aquí, curiosamente, ¿no?, este sector de la burguesía en torno a Santos parece querer resucitar, el discurso keynesiano, el discurso incluso de hablar de que, bueno, hay que desarrollar un estado del bienestar, ¿no? Creo que ahora la seguridad democrática se ha transformado en prosperidad democrática, ¿no? Bueno, si en aquel momento pues, lo de la seguridad era un poco una distorsión, pues yo creo que lo de la prosperidad todavía más, ¿no? Entonces, el problema de fondo es que hoy las condiciones para un estado del bienestar a nivel mundial, pues fíjate cómo está el capitalismo incluso en los países más poderosos del sistema. Realmente lo que estamos es que el estado del bienestar se está transformando en el estado del malestar, ¿no?, que es lo que vemos pues con todo el movimiento de indignados, y esa realidad yo creo que nunca se ha ido de América Latina, ¿no? Pero si alguien creía que se había ido, o si alguien creía que la había metido debajo de la alfombra o que la tenía engavetada, pues va a salir rápidamente a la luz. Bueno, ya está saliendo. Yo creo que la lucha estudiantil en Colombia y la lucha estudiantil en Chile son muy parecidas en el efecto que han tenido en la sociedad y en cómo han surgido y en la fuerza, ¿no?, el ímpetu con el que se han desarrollado al movimiento de indignados, ¿no? Es decir, reflejan un mismo sentimiento, una misma realidad social, que por un lado el malestar tan grande que hay, y yo creo que un factor que también me gustaría comentar, que es cómo desgraciadamente ese malestar todavía no encuentra una expresión en las organizaciones tradicionales que ha creado la propia clase obrera y que han creado los oprimidos a lo largo de décadas, ¿no? Una gran contradicción que yo creo que es mundial en estos momentos es que en el momento en el que la movilización de masas asciende en todos los países, que el descontento con el capitalismo es más grande, que la búsqueda, ¿no?, a tiendas de otra alternativa, ¿no?, a lo mejor sin saber todavía desde un plano teórico todo lo que tiene que ser el socialismo, pero sí sabiendo que la sociedad tiene que estar organizada de otra manera, que no puede ocurrir eso, que a una viejita la echan a los 70 años de su casa porque no le puede pagar la hipoteca a un banco que la ha estado sangrando durante años, ¿no? O sea, que no se puede votar a la gente, que una persona después de estudiar toda su vida pues no puede acabar sirviendo hamburguesas en un McDonald's con un contrato precario o en el desempleo. O sea, la realidad de que el mundo tiene que estar organizado de otra manera busca una expresión, y el problema es que las organizaciones que hace décadas, incluso siglos en algún caso, creó la clase trabajadora, crearon los oprimidos para ser el vehículo para esa transformación social, están en muchos casos completamente alejadas de eso. Es decir, tienen al frente dirigentes que están imbuidos de la misma lógica que genera el sistema, de esa idea que comentaba al principio de que el capitalismo es lo único posible, de que no se puede hacer nada, de que los mercados son los que dictan las políticas. Esa contradicción tarde o temprano se va a resolver. Ahora, es una tarea también, bueno, pues de todos los activistas obreros populares el superarla, ¿no? Es decir, el organizarse para, dentro de esas mismas organizaciones y dentro del movimiento, dar la batalla para corregir esta contradicción, para que esas organizaciones que no son de los dirigentes, que son del pueblo, de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, vuelvan a jugar el papel para el que fueron creadas, ¿no? Que ser organismos para organizar la lucha, para extenderla. Yo me hago la pregunta, ¿no? Si, por ejemplo, el movimiento de los indignados en el Estado español o en Estados Unidos, o la lucha estudiantil aquí en Colombia fuese acompañada por una huelga general de todos los trabajadores, incorporando todas las reivindicaciones obreras y populares, ¿no? Cada sector que está en lucha y que en el fondo, como hemos visto, todas tienen el mismo origen, que es la crisis del capitalismo, se incorporasen en un pliego común y se dijese, bueno, vamos a dotarnos de un plan de lucha hasta hacer que estas reivindicaciones, que son lo que quiere el pueblo, se
expresen en una política que la recoja, y si eso significa cambiar a los gobiernos que existen actualmente, que se haga, ¿no? Hubo un momento en las huelgas generales que hubo en Francia donde se llegó a hacer una encuesta donde más de un 60% de la población de Francia planteaba, después de que Sarkozy salió diciendo que no iba a atender ninguna de las 5 huelgas generales que había ido porque aquello, ¿no?, las políticas las hacen los mercados y que él que no podía hacer otra cosa, la gente planteó que bueno, pues si era necesario había que ir a una huelga indefinida. ¿Y qué significa una huelga indefinida? Bueno, pues significa que si el gobierno que hay al frente no expresa el sentimiento popular, lo que hace falta es un movimiento pues que cambie ese gobierno, ¿no? Desgraciadamente lo que ocurrió es que los dirigentes de los sindicatos y los dirigentes de los partidos de la izquierda, la alternativa que dijeron es, bueno, pues en las próximas elecciones vótame, ¿no? Pero eso no es una alternativa que le valga al pueblo. Es decir, la alternativa en ese momento es, bueno, pues vamos a luchar, a exigir la salida de este gobierno y a construir un gobierno de los trabajadores, del pueblo, de los estudiantes, que de verdad lleve a la práctica pues la voluntad popular, ¿no? Muy bien, Miguel, hemos visto de un capitalismo sin futuro a un futuro sin capitalismo. Esto es Reacciones Televisión. Vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos. La sociedad en movimiento. Bueno, queridos televidentes, este pues va a ser el cierre también de nuestro programa sobre crisis europea y mundial del capitalismo. Hemos venido hablando de las repercusiones que ha tenido en América Latina, en algunos países, pero bueno, ahora políticamente, ¿qué influencia tiene sobre todo en nuestro contexto? ¿Cuál es tu lectura sobre lo que ha planteado Santos, sobre sus locomotoras del desarrollo y bueno, cómo se conjuga, cuál es la relación con lo que hemos venido hablando? Bueno, el otro día estaba hablando con un sindicalista colombiano y me decía que bueno, que aquí lo que ha pasado es que durante 8 años gobernó el Gamonal y ahora han venido los dueños de la hacienda a tomar un poco el control, ¿no? Y evidentemente el presidente Santos, pues yo creo que es una persona bastante inteligente y que ha dotado, ¿no?, a su discurso de un contenido, como decía antes, en apariencia socialdemócrata o si no socialdemócrata, por lo menos sí de presentarse como reformista. Yo leí hace tiempo un artículo en la revista Semana que decía eso, ¿no?, que si alguien llegaba a Colombia pensaría que Juan Manuel Santos había sido el líder de la oposición durante todo el gobierno de Uribe, ¿no?, porque hablaba de que hacía falta justicia social, se denunciaban los escándalos del agroingreso seguro, de toda otra serie de cuestiones, ¿no? Y evidentemente pues se ha planteado un plan que, hombre, sí busca, es decir, yo creo que se ha tomado toda una serie de medidas, ¿no?, en el sentido de, por un lado, intentar, en un contexto donde Estados Unidos está intentando salir de esta crisis, ¿no?, que antes hemos comentado, en gran parte sobre la base
de reducir las importaciones, ¿no? Y de intentar exportar más a otros países. Por ejemplo, eso está golpeando ya duramente la economía mexicana, pero también tiene un efecto sobre Colombia, donde el vínculo económico con Estados Unidos es muy grande. Entonces, evidentemente, al mismo tiempo que se firma el TLC, que va a tener unos efectos, según todos los análisis, destructivos y muy serios sobre la economía colombiana, ¿no? Es decir, el sector automotriz, el sector agroalimentario, es decir, distintos sectores que se pueden ver muy golpeados, porque ya digo, en estos momentos Estados Unidos no está jugando ya el papel, además, que jugó en otro momento, de ser el que absorbe las mercancías mundiales. Una de las líneas que ha planteado, de hecho en estos momentos lo estamos viendo, es la devaluación progresiva del dólar, y de hecho el peso colombiano está sobrevaluado frente a esto, ¿no? En ese contexto todo el TLC puede tener un efecto tremendo, ¿no? Pero además pues se han buscado toda otra serie de medidas, como el intento de buscar los TLCs con la Unión Europea, con Corea del Sur, incluso se hablaba de proyectos con China, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Intentar montarse también un poco en el tren de China. El problema es que yo creo que este tren pues ya se están empezando a notar síntomas de que tiene un efecto limitado, ¿no? Por otro lado, bueno, todas las otras medidas que se han planteado, pues eso, a medida que uno las va estudiando, es decir, en el lenguaje suena todo muy bonito, pero a medida que uno ve realmente lo que significan, pues lo que es en el fondo es un gran negocio para los grandes capitalistas del mundo y la entrega del país a las grandes multinacionales, ¿no? Incluso bajo una cosa que es presentada como un acto de justicia hacia los desplazados, etcétera, la entrega de las tierras y demás, pero en el fondo tú empiezas a escarbar detrás de eso, y por lo que yo he visto y me ha comentado aquí mucha gente, pues realmente la realidad de eso es que lo que se busca es pues todo lo contrario, es decir, tapar, ¿no?, todo lo que ocurrió pues con unas indemnizaciones más bien simbólicas, y sobre todo en muchos casos incluso consagrar el que muchas de esas tierras van a ser explotadas por las multinacionales, e incluso que una parte, ¿no?, del campesinado colombiano pues sea explotado como mano de obra por esas multinacionales, y bueno, y el gran saqueo de los recursos del Estado, intentar competir con otros países como Argentina o Brasil en la explotación de los biocombustibles, es decir, intentar algo que tendría además efectos a medio plazo catastróficos, ¿no?, para el propio ecosistema, ¿no?, del país, para la propia riqueza del país. Entonces, como suelen hacer muchas veces los sectores más inteligentes de la burguesía, pues como un dicho que hay en España, pues ni una mala palabra ni una buena acción, ¿no? Es decir, bajo el discurso que muchas veces ellos manejan, lo que se oculta es un ataque sin precedentes a las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Un poco parafraseando a Bertolt Brecht cuando decía, ¿no?, que si hablan de paz, prepárate para la guerra, ¿no? Sí. Pues aquí en este caso eso, ¿no? Si te hablan de prosperidad, si te hablan de justicia social, si te hablan de más democracia, si te hablan de respeto a los derechos humanos, pues prepárate, porque lo que viene es candela, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues esta yo creo que es la situación, y en el fondo yo creo que eso es lo que intuye el movimiento de la juventud, y lo que intuye también el movimiento sindical, que ha crecido el número de huelgas a lo largo de este año, bueno, y lo que intuye la mayoría de la población, ¿no? Porque uno ve pues lo que ocurre en todo el mundo y es evidente, ¿no? Si en un país como Estados Unidos o en países como la Unión Europea lo que se está planteando es un ataque sin precedentes a las condiciones de vida de los jóvenes y de los trabajadores y de los campesinos, pues evidentemente en países que son dependientes y son dominados históricamente por esos capitalismos y por esas potencias imperialistas, pues lo que viene es la misma receta, no es otra diferente. Bueno, Miguel, precisamente sobre eso, entonces, ¿cómo invitar, por ejemplo, a las personas que nos ven en este momento, al estudiante, al ama de casa, a las personas pues que en su cotidiano tienen necesidades muy concretas también? O sea, ¿cómo invitarlos también a vincularse a esto, a conocer, informarse? No solo formarse una opinión, sino también actuar. ¿Cuál es el llamado entonces a partir de esto? Bueno, yo empezaba diciendo que eso, que durante los últimos 20 años ha habido una campaña, una ofensiva, pues intentando presentar, pues digamos, cualquier idea o cualquier crítica, ¿no?, a este sistema como bueno, locos utópicos que vivimos en las nubes y que no nos enteramos de cómo es la vida realmente, o bien, bueno, pues estos son gente violenta, gente terroristas, o gente que lo que quiere es que haya una guerra civil, o no, la revolución significa sangre, destrucción, etcétera, ¿no? Cuando no, de lo que estamos hablando es de que hay una realidad social, que es que la mayoría, ¿no?, de los recursos que tienen los países se producen pues con el trabajo de la gente normal, ¿no?, de los que pues vamos a trabajar 8, 10, a veces desgraciadamente hasta más horas, que producimos una riqueza, pero que luego lo que llega de esa riqueza a nosotros es una pequeñísima parte, ¿no? Y que al mismo tiempo hay una minoría, bueno, esto que explicaba el movimiento Ocupa Wall Street en Estados Unidos, el 99%
producimos y no nos llega esa riqueza. Es más, lo que nos está llegando son ataques, cada vez más problemas para acceder a la educación pública a los hijos, o uno mismo si es el que tiene que acceder, destrucción de los puestos de trabajo, dificultades para conseguir empleo, dificultades para acceder a una vivienda, ¿no? El problema, que es un problema generalizado en todo el mundo, o bien de las hipotecas o bien de las condiciones de hacinamiento, las subidas de los alquileres, etcétera, o sea, las dificultades para una vivienda digna y de calidad. Bueno, todos esos problemas son cada vez más comunes en todo el mundo, ¿no? Y realmente la transformación de la sociedad debe empezar por todos los que sufrimos estos problemas, organizarnos y exigir solución a esos problemas. Y como lo decía antes, unirnos también, porque en el fondo el problema que tienen los vecinos o los pobladores cuando son desalojados porque no pueden pagar una hipoteca, pues tiene la misma raíz que el problema que tiene el trabajador al que despiden o al que no le quieren dar un salario digno en la contratación colectiva o al que quieren obligar a trabajar más horas, y es el mismo problema que tiene el estudiante al que o bien no le quieren dejar acceder a la universidad pública o bien le quieren aumentar las tasas, etcétera, ¿no? Son problemas que todos ellos tienen una misma raíz. Entonces, ¿cómo resolverlos? Pues yo creo que el llamado es, en primer lugar, a que nadie los va a resolver por nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que la primera conclusión y una de las más avanzadas que se está sacando de todos estos movimientos que está habiendo en todo el mundo es que los problemas, es importante votar cada 4 años, es importante participar en esas cosas, pero eso no resuelve los problemas. Nadie te va a resolver los problemas si tú no te organizas, si no luchas, no planteas las reivindicaciones, no te unes con el resto de tus vecinos, con el resto de tus compañeros de estudio, con el resto de tus compañeros de fábrica para organizarse sindicalmente, organizarse vecinalmente, organizarse políticamente también, ¿no? Porque en el fondo al final todo esto nos lleva a cuestionar, bueno, hay un modelo de sociedad que es el que nos están diciendo, que es el que nos han dicho que es el único posible y que funciona de esta manera y con estos efectos que estamos viendo en todo el mundo. Bueno, ese es el modelo que queremos que siga existiendo, el modelo en el que queremos que se críen nuestros hijos, el modelo en el que queremos, bueno, a lo mejor ya ni nietos, ¿no? Porque al ritmo que vamos, pues el mundo probablemente bajo este modelo, yo no sé a dónde va a llegar, porque hay gente que lo ha dicho, ¿no? Que podría hasta, bueno, pues ser destruido, ¿no? O bien vamos a construir un nuevo modelo que se construye, pues en primer lugar, incorporando todas esas reivindicaciones y cómo hacerlas posibles. Yo decía antes que bajo el capitalismo no hay, la única salida a la crisis es estas condiciones que están sometiendo, pero hay otra salida, que es, bueno, pues toda esa riqueza que generamos nosotros, los bancos, las grandes empresas, la tierra, ponerlas bajo el control de toda la sociedad para planificar democráticamente la economía en función de las necesidades sociales y no del beneficio de unos pocos, ¿no? Que los estados, que hoy controla una cúpula, que controlan, que se convierten en consejos de administración de los bancos y que reprimen las luchas populares, pues que el Estado sea un Estado, desaparezca ese Estado y lo que sea el pueblo organizado para resolver sus problemas, el pueblo organizado a través de voceros elegibles y revocables en todo momento, que cobren el mismo salario que el resto de la gente. ¿Para qué? Para una única función, que es resolver los problemas sociales, ¿no? Es decir, resolver el problema de la vivienda, el problema del empleo, el problema de la educación pública, el problema de la salud pública. Eso no es ninguna utopía, eso es una necesidad. Si no conseguimos eso, pues lo que nos vamos a enfrentar es, bueno, pues a esta realidad que tenemos, o mucho peor. Bueno, Miguel, el tema es emocionante, es una cosa que se, digamos, se extiende y que bueno, que invitamos a que tratemos nuevamente en otro de nuestros programas. Ya estamos llegando a nuestro final. Susana, gracias por estar acá. Miguel, también, igual. Esta es una casa con puertas abiertas también. Y los invitamos a que visiten nuestra página web, que es www.plano-sur.org, y nuestras redes sociales, Susana. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos seguimos viendo dentro de 8 días. Recuerden, jueves a las 6:30, y nuestro portal web con una actualización para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Recuerden organizarse. Hasta pronto. Hasta pronto.